Por acá, muchachos, leyendo una nueva estrategia más de la política rancia de nuestro país, esa derecha que se niega a ser superada, pues ahora salen con esto. Realmente, muchachos, sería bueno que habláramos un poquito de historia. ¿Qué es la ONU? ¿Para qué carajos nos sirve a nosotros eso? ¿Para qué le sirve al mundo la ONU? Pues en resumidas cuentas, les podría decir que para mucho y para nada. La ONU, anteriormente conocida como Sociedad de Naciones, fue creada después de la Primera Guerra Mundial. Como no funcionó, como no sirvió, después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU fue creada con los países que intervinieron en la guerra. Pero aquí hay que hacer un paréntesis muy importante. El paréntesis es, tanto los Estados Unidos, pero ojo, la Unión Soviética, que jugó un papel fundamental en la Segunda Guerra Mundial, muchachos, no fue solamente la propaganda que nos venden a nosotros desde Hollywood, que nos dicen que el Capitán América y que Superman y que todos ellos fueron los que liberaron el mundo de la tiranía. No, muchachos, esto realmente no fue así. En 1945, quien ingresó a el corazón del nazismo, que ingresó a Berlín y que precisamente ondearon esta bandera, muchachos, fue precisamente el Ejército Rojo de Stalin. Ese ejército fue determinante en la batalla, en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque tendríamos que revisar, por ejemplo, la batalla de Kursk, que fue la batalla más relevante en la Segunda Guerra Mundial. La batalla de tanques más relevante, porque ahí prácticamente se desquebrajaron las defensas alemanas. Segundo, los alemanes temían muchísimo a algo que ellos llamaban el órgano de Stalin. ¿Y qué carajos era eso? No era nada más que un lanzacohetes que pues para los alemanes lo conocían como el órgano de Stalin, pero los soviéticos lo conocían como Katusha, así se conocía. Los alemanes decían que esto era tan mortífero lo que habían inventado los soviéticos que prácticamente derretían el acero. Esto es como abrebocas, muchachos, para que ustedes se entren un poquitico más y ya, por favor, dejen esas historias de Hollywood y del Capitán América y que todo, que sí, fueron contundentes los aliados para la derrota en la Segunda Guerra Mundial, pero muchachos, quienes entraron y ondearon la bandera en Alemania, en Berlín en 1945 fue el Ejército Rojo, uno de los ejércitos más poderosos que tuvo la historia en el mundo. Ya luego vino la propaganda, luego vino la Guerra Fría y vino todo esto, nos dijeron que esto y lo otro, que el 1.500.000 muertos y no sé cuántas cosas más salió todo esto de propaganda y bueno, hablaban de los soviéticos y bla, 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 todo esto, pero la historia, muchachos, la historia es otra. Yo los invito a que miren más a fondo la historia verdadera de quienes nos vendieron como héroes y quienes verdaderamente fueron héroes. Ahí, cerrando ese paréntesis, hablemos de la ONU. La ONU entonces fue creada después de la Segunda Guerra Mundial, después de la derrota del señor Adolfo Hitler, y se constituyó como una entidad donde pues se sentaron los más poderosos, entre ellos, sí señores, el Ejército Rojo, entre ellos el señor Stalin. La Unión Soviética se sentó como uno de los países más poderosos porque realmente ellos hicieron un esfuerzo muy grande junto con potencias como Estados Unidos y todos los aliados. Se sentaron ahí y tuvieron voz y voto. La ONU después de eso ha servido para mediar entre las guerras que han habido, que no se salgan de las manos, que verdaderamente se encuentren soluciones pacíficas a los conflictos, que no hay necesidad de matarnos y de sacar una bomba nuclear y acabar con todo simplemente porque tengo una ideología política, no, sino que podemos sentarnos y pues hablar. Después de la caída de la Unión Soviética, pues uno de los mayores contribuyentes a la ONU, ¿quién cree que fue?
Sí, señores, Estados Unidos fue uno de los mayores o es uno de los mayores contribuyentes a la ONU. Es por eso que este país tiene tanta relevancia en las decisiones que toma la ONU. Pero yendo un poquitico más allá, la ONU podríamos decir que ha servido como fortín político e ideológico para perpetuar algunas potencias con su retórica y con todo esto. Han habido denuncias de cascos azules que han cometido atrocidades en los campos de batalla, inclusive han habido denuncias de que entre los infiltrados de los cascos azules, que es el ejército de la ONU, entre comillas, se han infiltrado inclusive personas del rival para poder incurrir y hacer pues inteligencia y luego asestar golpes al enemigo y se escudan bajo los cascos azules. Entonces, amigos, la ONU verdaderamente sí y no, como les decía yo ahorita, sí y no sirve para algo. Porque es que, a ver, amigos, yo por aquí resalté algo muy importante y es, en la ONU hubo una votación hace un tiempo hubo una votación para levantarle las sanciones económicas, para que, a ver, es que es muy berraco uno estar repitiendo esto. Que los que dicen, ay, el comunismo es lo más malo que hay, ay, el comunismo no sé qué, y nos van a volver como Venezuela y Cuba. Queridos amigos cabezas de meme, en la ONU se ha votado para que se levanten las restricciones económicas a países como Cuba, que se les quiten los bloqueos. Aquí, queridos amigos, aquí, por ejemplo, mire uno de los resultados. Con una votación de 187 votos a favor de que le levanten los bloqueos a Cuba y con 2 votos en contra para que no lo hagan. Y adivinen de quién son esos 2 votos en contra, queridos amigos. Sí, como ustedes pueden leer, de Estados Unidos e Israel. Amigos, las sanciones a Cuba pues no se han levantado. ¿Eso qué nos quiere decir? ¿Qué nos deja como reflexión esto? Si 187 países votaron a favor de levantarle los bloqueos económicos a Cuba y 2 países votaron en contra de que no lo hagan, y aún todavía tenemos a una Cuba bloqueada económicamente, pero todavía los cabezas de meme siguen repitiendo que el problema es porque ellos tienen un modelo político diferente. Ay, amigos, de verdad que es harto uno dialogar o darle a entender algo a una persona que ni siquiera se toma el tiempo de leer, ni siquiera se toma el tiempo de contextualizar. Eso es muy harto. Pero esto yo lo hago para ustedes, por si de pronto quieren profundizar un poquitico más, ustedes que ya conocen de esto. Entonces, volviendo al tema, ¿por qué la señora Paloma Valencia es tan insistente en este tema, en que la ONU pues no renueve esa verificación en Colombia para que continuemos realmente con un proceso que no es el fin? La iniciación de un proceso de paz no es el fin del proceso en sí. O sea, para poder nosotros consolidar en Colombia un proceso verdaderamente que nos llegue a visualizar resultados, tienen que ir acompañados de una política social, amigos. ¿Y qué hemos visto en los gobiernos de derecha? Precisamente eso, ellos se subieron con la bandera, el mismo Iván Duque se subió con la bandera de que iba a destrozar los acuerdos de paz, y eso no es ajeno para nosotros que vivimos en Colombia. Ellos se han encargado de los fondos llevarlos para otro lado. Si no, miren la mansión que tenía este señor, que valió, no sé, fueron como 500 millones de dólares, que tenía una mansión que eran recursos que iban destinados para el proceso. Amigos, es muy berraco realizar un proceso de paz, poder cumplir con las políticas sociales que se exigieron en ese proceso, si tenemos gobiernos como los de esta señora, que lo único que se han dedicado a hacer es precisamente a bloquear esas ayudas sociales, a bloquear esa gestión para poder que los acuerdos sigan
adelante y comiencen a verdaderamente andar. Ellos dicen, y va en contra, la señora va en contra de lo que tiene que ver la JEP, pues como dice acá, porque son aspectos que son a su juicio, o sea, al juicio de ella, porque todo, amigos, todo se refiere al juicio de ellos, cómo ellos ven las cosas, cómo ellos la analizan. Es por eso que yo les digo, la moral de ellos es una moral que quieren imponernos, es una moral impuesta, es algo que ellos quieren simplemente decirnos, es que nosotros decimos cuál es el proceso de paz que debe de funcionar. Sí, claro, sigamos tirándonos bombazos, sigamos matándonos unos a otros y que esto no avance. Ellos son los responsables de haber implementado políticas sociales desde que se dispuso las negociaciones de paz. Fueron ellos los que han torpedeado todo esto. Los recursos los han desviado para otras partes, los recursos se han desaparecido, como hemos podido ver en las noticias. Entonces, que esta señora salga con eso no es nuevo, pero también, sí, lo que yo les decía, por eso les hice la introducción de lo que es la ONU y cuál es su financiamiento, porque la ONU depende de los financiamientos económicos de otros países, que puede que le hagan caso. Puede que le hagan caso en este aspecto, porque como vemos, queridos amigos, la votación de 87 países a favor de levantarle las sanciones económicas a otro país, que ya se sabe que no es un problema ideológico, señores, es un problema meramente económico. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos y potencias como los Estados Unidos y países como las ideologías que se manejan en Colombia, no es solamente la mera ideología en sí, es ponerle lógica a lo que ellos dicen. Es el comunismo. El problema es el comunismo. El problema es que ellos piensan de una manera diferente a como piensa papá Estados Unidos. Ese es el problema. Pero no, que hayan bloqueos y sanciones, ese no es el problema. Entonces, amigos, por eso yo les digo, es muy berraco cuando pues la ONU depende de recursos económicos de otros países y uno de los mayores aportantes a esto pues son los Estados Unidos, pues que no le paren bolas a esto. Y es por esa razón, queridos amigos, que puede que lo de Paloma prospere, puede que sí, pero también tenemos nosotros la esperanza de que hayan personas como yo y como muchas otras personas que creemos que la salida a cualquier conflicto debe de ser una salida negociada, una salida que verdaderamente nos dé esa paz que tanto anhelamos nosotros. Para yo terminar, estaba leyendo un libro y en este libro voy a terminar con esta frase que me parece pertinente con respecto a lo que pretende esta señora Paloma Valencia. Y es una frase de Erasmo Rotterdam. Dice: la paz más desventajosa es mejor que la guerra más justa, queridos amigos. Con esta frase termino. Ahí les dejo ese pequeño abrebocas. Investiguen, vayan más a fondo. La historia no es como nos la han contado. Personas como esta lo único que quieren es perpetuarse en el poder. Obviamente no vamos a encontrar un discurso diferente porque la lógica del capital obviamente busca proteger la economía, los medios que las mantienen a ellos a flote, que les dan a ellos ese poder. Ellos siempre van a apelar a esa lógica que ellos manejan como superestructuras que se han consolidado en Colombia. La lógica de ellos no va a ir en contra de la naturaleza que los perpetúa a ellos en el poder. Hasta un próximo video, queridos amigos. Ahí les dejo ese pequeño abrebocas. Esta es mi opinión en cuanto a lo que está haciendo esta degenerada de Paloma Valencia.